Bien. Estamos en línea. Wow, qué puntual. Wow. ¿Qué va a pasar el día? Buenas tardes, Diego. ¿Puedes confirmarme el audio? Buenas tardes, doctor. ¿Se lo escucha bien? Muchas gracias. Buenas tardes. Y otras buenas tardes para las chicas que están en el aula presencial. Hoy es 25 de octubre. Hay que apuntar el día y la hora. Bien, mientras se van conectando los demás y en presencia de las compañeras aquí presentes, Natalie y Julia, vamos a retomar el tema de, si vale el término, la composición de las cláusulas, el rellenado, si vale el término, que teníamos que realizar como un trabajo de práctica, ¿cierto? ¿Cómo te ha ido, Diego? Perdone, doctor, no entré en la última clase y la verdad no vi los videos. Ya. Todo, pero está en las grabaciones de plataforma, por si acaso, ¿cierto? Lo que hemos ido haciendo. A ver, antes de ingresar a lo que es redactar un contrato, vamos a compartir el masterclass que hemos estado, en el que nos hemos estado apoyando. Y algo muy importante que hay que tomar en cuenta es un contrato. Si volvemos a las primeras clases, vamos a recordar que es un acuerdo de partes, ¿cierto? Un acuerdo de partes. ¿La redacción la hace quién? ¿Las partes o el abogado? La redacción, el abogado. Perfecto. Ese documento, hemos reiterado N veces, debe ser claro, debe ser preciso, libre de todo tecnicismo, ¿cierto? Y de palabras que llamen a más de una, dos, tres o cuatro interpretaciones o tengan varios significados. ¿Ok? La pregunta es, ¿se debe redactar en primera persona, en segunda persona o en tercera persona? Segundo, debemos cuidar en qué tiempo debemos redactar. Presente, futuro, porque pasado no lo podemos hacer. Presente o futuro. Ejemplo, como decía el masterclass, los gastos extraordinarios serán pagados por, ¿cierto? Pero corrige y dice, serán futuro. ¿El tiempo futuro qué es si volvemos a la escuela? Es un tiempo del cual no se tiene certeza en el momento, sino que podrá venir. ¿No ve? Tiempo futuro. Y si un contrato es un acuerdo de partes, estos sujetos estarán tratando un tema, se habrán puesto de acuerdo sobre un tema para el futuro o para el presente. ¿Qué creen? Para el presente. Podrá haber algún detalle en el que tengamos que establecer la conclusión del contrato deberá ser en la fecha prevista en la cláusula tercera, por decir. Deberá. ¿No ve? Deberá preverse. Claro, porque ya he puesto la fecha de conclusión o de vigencia en el contrato y simplemente la estoy repitiendo. No podría hablar en presente, ¿por qué? Porque esa fecha está para más adelante. Salvadas excepciones, chicas, chicos, salvadas excepciones, el contrato por lo general siempre debe estar redactado en presente, porque es el momento que lo van a firmar. Por eso en el masterclass decía el profesor Esper, decía, los gastos extraordinarios deben ser pagados. Es una especie de imposición.
¿Por qué? Porque se trata de una obligación seguramente que se está imponiendo en un determinado contrato. Se debe especificar, fíjense, si son gastos ordinarios, decía, si son gastos extraordinarios o pueden ser gastos imprevistos. Cuando toque algún tema de imprevisibilidad, una cláusula que no la usamos en Bolivia muy frecuente, pero esta cuarentena nos ha enseñado a usarla, porque se pueden dar y presentar motivos de fuerza mayor, casos fortuitos, y es más, se pueden presentar hechos imprevistos. ¿Quién esperaba, por ejemplo, la llegada de esta pandemia? Adelante. Qué belleza, ¿no? Qué belleza tenerlas. Guadalupe, por favor. ¿No? Entonces, debemos tomar muy en cuenta, lógicamente, como veíamos en el masterclass, mucho va a depender del tipo de contrato que tengamos que elaborar, ¿sí? Por eso es que en el masterclass que lo hemos estado usando como un documental de instrucción, si se dan cuenta, dice los temas del tema, ¿sí? ¿Cuál es el tema principal? El tipo de contrato, ¿cierto? Si yo voy a elegir, bueno, vienen los interesados, vienen sus clientes y les dicen, doctora, necesito que me haga un contrato de alquiler de departamento. ¿Cuál va a ser el tema central del contrato? El alquiler de un departamento. Ese es el tema. Ahora, lógicamente estamos jugando con prácticas, ¿por qué? Porque todavía no sabemos cuál es la estructura de ese contrato. De pronto sería fácil copiar. Hagas un contrato y en internet hay miles, ¿no? De modelos españoles, colombianos, argentinos y todo lo demás. Pero yo tengo que aprender a redactar un contrato. Porque bien me puede venir un contrato de, necesito un contrato, doctor, por favor, o doctorita, en el que como papá le estoy autorizando al joven a enamorar a mi hija. Exactamente. Eso genera, ¿no? ¿Perdón? Sí, quiero un contrato. Acá el joven va a firmar con ciertas obligaciones, condiciones, garantías, qué sé yo. Primera pregunta. ¿El contrato es lícito? ¿No es? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, muy bien, no sería legal. ¿Dónde estaría la ilegalidad? Ah, perfecto. Entonces retrocedemos a los requisitos del contrato y vamos a recordarlo al profesor Messineo. El profesor Messineo dice elementos esenciales del contrato. Y nuestra legislación civil los llama requisitos esenciales. Lo mismo. Messineo tiene 7 elementos o 7 requisitos, incluidos los motivos y la justificación. Nuestro Código Civil los resume en 5. Capacidad, consentimiento, objeto, causa y forma. ¿Cierto? 452 del Código Civil. Capacidad jurídica a partir de los consentimiento, la manifestación expresa de la voluntad, aceptar, ¿no? Objeto, el para qué del contrato. ¿Para qué firmo este contrato de alquiler? Pues para alquilar. ¿Cuál es el objeto de ese alquiler? El departamento, ¿cierto? El para qué firmo, para alquilar un departamento. La causa es el por qué. ¿Qué me motiva a firmar? Por eso Messineo, aparte de la causa, utiliza un requisito que se llama motivos o motivación. ¿Qué me motiva? Ese es un derecho subjetivo porque cada uno sabe por qué alquila un departamento, por qué compra un auto, por qué compra una moto, ¿no ve? Por necesidad, porque me sobra la plata, porque quiero, qué sé yo. Causa. Este objeto y causa, si se acuerdan, como requisitos del contrato, también deben cumplir otros requisitos. Ahí viene lo que decía Natalia. El objeto de un contrato como requisito también debe ser lícito, pero también debe ser realizable, materializable. Se puede hacer. En el ejemplo que trabajamos,
necesito un contrato, doctora, firmar con el joven para que pueda enamorar con mi hija. Le voy a autorizar en ese contrato, pero bajo ciertas condiciones, garantías, obligaciones. Analicemos. El papá, lógicamente, que tiene capacidad, ¿cierto? Es mayor de 18 años. El joven que va a firmar, asumamos que tiene 20 años. Tiene capacidad jurídica. Porque si fuera menor de 18, ¿tiene capacidad? No, es incapaz jurídicamente. Por tanto, no puede contraer obligaciones ni adquirir esa clase de derechos. Bien. ¿El objeto cuál sería? No va a ser mi hija, ¿no? ¿No? Va a ser la autorización. ¿Cierto? Porque si la pongo a mi hija de objeto, no, pues no va. ¿Cuál es el objeto? ¿Autorizar a mi hija que enamore con el señor o salga con el joven? No, pues no va, ¿cierto? Causa, derecho subjetivo. Forma, ¿qué será la forma? Dijimos, es la silueta, es el diseño, es la presentación del contrato. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Bien, vayamos. El objeto es autorizar que el joven la visite, la corteje a mi hija. ¿Es ilegal? ¿Es ilícito? ¿Qué crees, Dulia? ¿Qué creen en sala virtual por si acaso también participan? ¿Es ilícito? Natalie ha tocado un tema muy importante. Dice, sí es ilegal, ¿por qué? Porque no está en la ley. Ustedes buscan el Código Civil y no van a encontrar contrato de autorización para enamorar con la hija de X. No van a encontrar. ¿Cierto? No van a encontrar. ¿Es ilegal, chicos? Allá por sala virtual. ¿Qué dice Ana? ¿Qué dice Denia? Perdón, doctor, no le entendí esa parte. Es A lo ilegal, que yo sé, es ilegal un contrato que como objeto tenga la autorización de un padre para que un joven enamore con su hija. eso no. Ah, ah. ¿Quién me dice qué es la libertad contractual? Contractual. Que lo hemos llevado. La libertad contractual. En la clasificación de contratos, ¿no? Entre otras clases, los contratos se clasifican en típicos, atípicos, es decir, nominados y nominados. ¿Cierto? Natalie dice, es ilegal porque no está ese contrato determinado o nominado en el Código Civil. Es cierto, no está, ¿no? Y los contratos típicos o nominados son aquellos que expresamente están en el Código Civil. Contrato de arrendamiento, contrato de transacción, contrato de fianza, contrato de préstamo, contrato de permuta, compra-venta, ¿sí? Están expresados. Esos son los contratos típicos o nominados, porque están expresamente nombrados en la norma. La otra clasificación son los contratos que no están expresamente nominados en el Código Civil, en la norma. ¿Tienen validez los que no están o no tienen validez legal? Tienen Ejemplo, validez legal, doctor, los que no están en dicha ley. no tienen validez legal. Ana, No, doctor. ya. Ahora vamos a recordar, por eso celebro que estén presentes en presencial los que están y estén en virtual. Escúchenme bien. Cuando tocamos el tema de la libertad contractual dijimos, libertad, autonomía, autodeterminación. ¿No ve? Cada uno es libre de hacer lo que quiera, llamemos así, siempre y cuando no sea contrario a qué? A la ley, perfectamente. El principio de libertad contractual nos dice, yo puedo hacer cuanto contrato pueda y requiera hacerlo. Primero. Mi único límite es no hacerlo en contra de la ley.
¿cierto? O sea, puedo hacer el contrato que yo desee. Sea típico, es decir, sea nominado o no sea nominado, es decir, que no esté expresamente en la ley. ¿Cuál es el límite y condición? No ser contrario a la ley. Bien, este ejemplo parece jocoso, pero yo les mostraría hace años atrás en el Alto, porque el Alto es la magia de todo, ¿no ve? Encuentras hasta títulos en Provisión Nacional. Por curiosidad compré un CD que decía 500 modelos de contratos, pero no confíen mucho, están mal hechos. En ese CD había pues este contrato de autorización. Y claro, lo primero que hizo Dulia, ¿no? Reírse. Yo también hice lo propio, porque cuando empecé a leer, pero después haciendo un análisis, como decía Guadalupe, ¿hay alguna parte de la ley que prohíbe esto? No. Autorización. Ah, no. Incluso iría en contra de lo que sabemos, bienes fuera del comercio o acto jurídico. ¿Qué quiere decir? Hay bienes que no pueden ser objeto de un contrato, especialmente con los temas de derechos personalísimos, innatos de la persona. Imagínense ver que mi hija sea el objeto del contrato, es objeto del presente contrato, la hija del contratante, así más o menos, imposible. ¿Se dan cuenta? Exactamente. Estoy inclinándome a un delito penal, por muy papá que sea. Pero yo analizo los requisitos del contrato. ¿Las partes tienen capacidad jurídica? Y la respuesta es sí. 2, el objeto es lícito. Lo que no está prohibido, presuntamente está permitido. Y en ninguna parte de la ley dice que no se puede firmar un contrato o no se puede autorizar mediante un contrato. Ah, perfecto. Entonces es lícito. ¿Es realizable? ¿Es determinable? Claro, claro. Nos ponemos de acuerdo, ¿no? Volcamos el ejemplo. Voy a firmar un contrato con mi papá autorizando que la muchacha lo visite, lo corteje a mi hijo. ¿No? Realizable. ¿Lo puede hacer? ¿Sí o no? O viceversa, mi hijo puede. ¿Sí o no? Causa. Justificación o motivación. Son jóvenes, de pronto se agradan, ¿cierto? Forma. La forma tiene que ver. ¿Ese contrato lo haré en documento público o lo haré en documento privado? ¿Cierto? Reviso el 491. Si dudo, el 491 del Código Civil nos dice qué documentos sí o sí, así, sí o sí, deben ser celebrados en documento público. ¿Qué actos, documentos o contratos dice deben ser celebrados en documento público? El contrato de donación, sí o sí, en documento público. El contrato de anticrético, muy bien, en documento público. Subrogación, documento público. Hipoteca, documento público. ¿Qué ocurre si estos, 4 que he nombrado, los celebro o los elaboro en documento privado? Nulo. ¿Por qué? Porque estoy faltando a un requisito, al requisito de la forma. ¿Ya? Si la ley, el 491, tiene que ser famoso para ustedes, lo es para nosotros los abogados, ¿por qué? Porque si dudamos, ¿no? Con tantos artículos, veamos. Agarro el Código Civil, 491, no está en el listado. Lo que quiere decir que el 492 me dice que contratos no necesariamente se pueden hacer en documento público. Y me dice que lo puedo hacer entonces en el formato de documento privado. ¿Cierto? Entonces, este contrato de autorización lo podría hacer tanto en privado como en público, a elección de las partes. ¿Qué debo cuidar? Las condiciones, las estipulaciones en las que nos pongamos de acuerdo. A ver, se me ocurre como papá,
Dura la idea, pero ni modo, hay que hacerlo. ¿No? Yo soy celoso de mi hija desde ahora, o sea, después no quiero pensar. A ver, horarios de visita, horarios de salida, horarios de llegada, ya, hay que poner una multa ahí por si acaso. Días, ¿sí o no? ¿Qué estamos haciendo ahorita jugando? A ver, Diego, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Qué es parte de la práctica? Fíjense, hemos elegido un tema, el tipo de contrato. ¿Qué estamos especulando en este momento? Las posibles cláusulas. ¿Se acuerdan de la primera práctica? Los temas del tema. Estamos especulando qué cláusulas tendría ese contrato. Y eso es lo que hemos estado haciendo. La recomendación estándar es que cada cláusula tenga no más de 25 palabras. ¿Sí? No más de 25 palabras. Esa es la recomendación estándar. Como es estándar, podría pasarme a unas 35, quizás hasta 40, que son 3 renglones a 3,5, ¿no ve? 3 líneas. ¿Por qué? Entrando ya al tema de la práctica. La lectura que se haga de cada cláusula no tiene que ser cansina. O sea, no me tengo que cansar leyendo, ¿no ve? El deudor manifiesta que en el hipotético caso que el acreedor no quisiera cobrarle, y además los motivos de no cobrarle tendrán que ser plenamente demostrados. Ya me he cansado. Exactamente, ¿cierto? El contrato debe ser claro, al grano, como decimos. El deudor manifiesta de forma determinante que el acreedor está obligado a cobrarle, caso contrario ingresará en mora. Listo. Son 2 líneas. Cosa de que si ese contrato por alguna contrariedad o divergencia entre las partes llegara a un juez, el juez va a interpretar cuál ha sido la intención común de las partes. Y no va a leer todito. Va a decir, pucha, cláusula ambigua, confusa, cansina, ¿cierto? En vez de aclararme las cosas, me confunde, ¿no? O ponerle más o menos, a ver, en el hipotético caso que el acreedor encontrara un óbice en función a los paradigmas de la situación que puede... ¿Qué estoy entendiendo? ¿Qué es óbice? Natalie le dice a su papá, o a Denia le dice, el sábado no vas a poder salir. Hay un gran óbice. ¿Qué es óbice? Obstáculo o impedimento. Exacto, obstáculo o pero qué más fácil es decir, ¿no? El deudor, si encontrare un impedimento legal para cumplir con la obligación, deberá, con la debida anticipación, comunicar al acreedor. No me estoy rompiendo la cabeza pensando óbice. ¿Iré a un diccionario? Puede ser, pero estoy perdiendo tiempo. ¿Cierto? Entonces, para redactar, para rellenar la cláusula de los contratos conforme hicimos la práctica anterior en clase, debo tomar en cuenta, debo decidir. Redacto en primera persona, o sea, yo y tú. Redacto en segunda, ella. O redacto en tercera, ellos, las partes. ¿Cuál de las personas es lo correcto? O por lo menos lo recomendable. En sala virtual, ¿qué dicen? Acá la clase dice en tercera. Ahorita les voy a decir cómo suena. Chicos, tercera, primera o segunda persona. Hay contratos, por ejemplo, que empiezan, ¿no? Yo, Osman Orellana Aguilar, con número de carnet tal, 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 ¿no ve? ¿Sí?
Eso es primero. Declaro, fíjense, declaro que el señor fulano de tal es mi deudor. Ahora, hay otras. A ver, señor notario de fe pública, entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, escuchen bien, señor notario de fe pública, me estoy dirigiendo al notario, entre las escrituras o entre el registro de escrituras públicas que corren a su cargo, sirva usted insertar un contrato de alquiler de departamento que suscriben las partes al tenor de las siguientes cláusulas. Primera, las partes, ¿cierto? ¿Han visto algún contrato que diga? Dirá usted que son partes del presente contrato, 2 puntos, 1.1, 1.2. Primera, segunda o tercera persona. ¿Qué dice clase virtual? Ah, la comparación, hay contratos que dicen yo, ¿no ve? Yo fulano de tal declaro. Esa es primera persona. Segunda persona. Es lo que hemos aprendido en el colegio, ¿no ve? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Exacto. Exactamente. ¿Qué es lo recomendable? ¿Quién está redactando el contrato? El abogado. ¿El abogado es primera, segunda o tercera persona? Tercera. Propietario, inquilino, tercera persona. Por eso me dirijo al notario y le digo, dirá usted, señor notario, que son partes del presente contrato. La señorita Natal y tal, generales de ley, en lo sucesivo denominada la propietaria. 1.2, la señorita Guadalupe Antesana fulano de tal, en lo sucesivo denominada la arrendataria o la inquilina. Perfecto. ¿Qué suena mejor? ¿Tercera, primera o segunda? Tercera, como que le das cierta formalidad al asunto. No hay un estándar, sí debemos reconocerlo, no hay un estándar absoluto, un patrón que diga, redacte en primera, redacte en tercera. No hay. Pero sí hay un modelo, una estructura que podemos seguirla, cuidando qué detalles. Siempre les voy a reiterar, palabras claras, palabras precisas y al grano. No es mejor o mucho mejor un contrato que tenga 25 cláusulas a un contrato que tenga 8, 10 cláusulas. El contrato es mejor y así es catalogado cuando es claro, cuando yo entiendo la canción y la otra parte también entiende la canción. Y el juez mucho más. No, pero si aquí está sencillo, aquí compra y aquí vende, aquí paga y aquí entrega, ¿cuál es el problema? ¿Cierto? No decir, a ver, ¿qué han querido decir con esto? A ver, audiencia, ¿no? ¿Usted por qué? O sea, ahora, las partes no han redactado el contrato. Se han puesto de acuerdo y le han dicho al abogado, cualquiera de las partes, queremos que diga esto. Y otra cosita, doctorita, ¿es posible ponerle esto? Y la abogada o el abogado que van a hacer ese rol ustedes, debe adecuar lo que le están pidiendo, primero, que no sea ilegal, que no se salga del marco legal, y segundo, darle una redacción lo más clara posible. Les pongo un ejemplo real. El día viernes, las dos interesados, dos partes, sostienen y hacen esta consulta legal. Queremos hacer un contrato de anticrético, así, ¿no? Queremos hacer. Perfecto, pero por ahí nos dicen, doctor, de que los contratos de anticrético por norma deben pagar impuestos trimestrales. Así es. Pero podemos hacerlo como documentito privado. ¿Podemos hacerlo? ¿Un contrato de anticrético? Chicos, ¿podemos hacer o no? Chicas.
Denia, Marisabel, Diego, ¿podemos hacer o no? Ana, un contrato de anticrético en documento privado. No, doctor. Es en No, público. ¿no ve? Pecado capital. Ustedes que estamos compartiendo esta materia, no pueden. No pueden equivocarse. Porque les comento que actualmente hay y abogados antiguos, he visto, me han mandado. Doctor, una revisadita, ¿qué es esto? ¿Sabe qué? Lógicamente no voy a criticarlo, ¿no? Dígale al abogado, por favor, que considere, y se lo anoto ahí, artículo 491 CC, Código Civil. No hay. Y me dice, y les digo, sí, actualmente y desde hace un tiempo atrás, el contrato de anticrético genera el pago de un impuesto trimestral, tanto para el propietario como el anticresista. Y peor si usted lo va a hipotecar como anticresista por resguardar su capital, ¿cierto? Para cancelar y levantar, ¿qué se debe hacer? Pagar el impuesto. El notario les va a dar curso solo con los impuestos. ¿Sí o no? Porque después, y derecho ya es peor, ¿o no? Peor. Entonces dice, sí, nos han dicho precisamente lo propio, doctor, y queremos hacer una modalidad préstamo, porque nos dicen que el contrato de préstamo, así yo lo hipoteque como acreedora, no genera impuestos. No genera, pero derechos sociales le va a cobrar la cuantía para ingresar la hipoteca. Y cada mes, pues al momento de ingresar le va a cobrar una cuantía en función al monto que está prestando, entre comillas, ¿no? Y es así, ¿cierto? Es así, ya. Entonces, háganos así el contrato como préstamo con garantía del mismo inmueble y queremos un contradocumentito aclaratorio en el que se aclare que este contrato de préstamo es en realidad un contrato de anticrético, por eso no estás reconociendo intereses por el mismo plazo y, lógicamente, en el contrato de préstamo de dinero, a ver, ubíquense chicos, aula virtual también, ¿puedo poner una cláusula de pago de servicios básicos en un contrato de préstamo de dinero? No, Doctor. ¿Puedo? ¿O no puedo, chicos? No, pues, No, o sea, doctor. ¿qué tiene que ver pago de servicios si me están prestando plata o estoy prestando? Imagínense si más bien me delato. O puedo poner que la anticresista ahora firmante declara de mutuo acuerdo con la propietaria que ella no habitará el inmueble sino sus hijos en un contrato de préstamo. Ese contrato va a ser más confuso que cualquier otra cosa. Ah, pero en el documento o contrato privadito aclaratorio sí puedo establecer, porque al ser un contradocumento, eso no va a ninguna parte. Eso queda entre las partes. Exactamente. ¿No ven? Entonces no podemos mezclar y la recomendación siempre es, ustedes ya han llevado laboral, han llevado derecho laboral, derecho del trabajo. Perfecto. ¿Han llevado o están llevando? Han llevado, perfecto. ¿Aula virtual ha llevado derecho del trabajo o no? Sí, sí, doctor. Ya, entonces son capísimos, escúchenme. ¿Han llevado contratos de trabajo? Claro. De manera ¿Han llevado chicos o superficial. no han llevado contratos de trabajo? De manera superficial. Ah, caramba. De manera superficial. Escúchenme. Han llevado el tema de reconocimiento y pago de beneficios sociales. Ya. Eso sí. ¿Qué? Contratos. Ya, ahora, para saber qué derechos o beneficios le debo reconocer, ¿cuál es el dato que me va a dar luz? A ver, entre los derechos y beneficios que tiene un trabajador están la indemnización, el desahucio, vacación, aguinaldo, bono de frontera, bono de producción, prima anual, lo que hay, ¿sí? Esos son sus derechos.
Pero dependiendo del tipo de desvinculación laboral, si se trata de un despido justificado, de un despido injustificado, de una renuncia voluntaria o de la muerte del trabajador, yo sé qué derechos le debo reconocer y qué derechos no le voy a, ¿cierto? Lo mismo pasa en el contrato. El tipo de contrato que yo debo celebrar, debo elaborar, me va a dar la idea de qué cláusulas debe llevar el contrato. En un contrato de compra-venta, definitivamente va a haber una cláusula del precio, ¿o no? Así lo dice el Código Civil. ¿Cierto? Y en un contrato de préstamo, tendré que usar, también tendré que poner la cláusula, pero no precio. ¿O sí? No. Claro, claro. Y estamos poniendo, les cuento. Pero puede haber una cláusula precio en un contrato de préstamo. Ya, pero precio, ¿sí? O puedo poner monto del préstamo. Monto de Porque el préstamo. precio es el costo de algo. ¿Sí o no? ¿Cuál es el precio o el costo de su celular? $100. ¿No? ¿Cuál es el monto de préstamo de su celular? ¿Suena? Fondo de préstamo de mi celular. No, mi celular no presta. ¿Se dan cuenta? Entonces, el contrato de compra-venta sí me exige que le ponga un precio, porque es un contrato bilateral. Yo te entrego y tú me pagas. El contrato de préstamo, yo te presto y tú me devuelves. Bilateral también, pero estamos hablando de las cláusulas. Un contrato de donación tendrá la cláusula de precio o la cláusula de monto de la donación o no tendrá. No, porque donar es, póngale regalar, póngale obsequiar. ¿Es un contrato bilateral o unilateral? Unilateral. Unilateral. Exacto. ¿Se dan cuenta? Entonces, así como en laboral, si la han despedido de manera injustificada, quiere decir que no ha mediado causal alguna para sacarla del trabajo. ¿Cierto? Ese tipo de despido me va a dar la idea de qué beneficios le tengo que pagar. ¿Y qué beneficios le tengo que pagar si la despido sin causal alguna, sin motivo? Uno. Si le debo, perfecto. Es la indemnización. ¿Qué más? Hay una penalidad por votarla sin causal alguna. ¿Qué se llama? Que me hace pagarle 3 sueldos. El desahucio. ¿No ven? Desahucio. ¿Sí o no? Pero si Natalie, presente en aula presencial, presenta su renuncia voluntaria y me dice, licenciado, muchas gracias, hoy es mi último día de trabajo, aquí está mi carta, adiós. ¿Qué beneficios le debo reconocer frente a una renuncia voluntaria? Indemnización, perfecto, ¿qué más? Duodécimas de aguinaldo, ¿qué más? Vacaciones si le debo, prima anual si le debo, voy a esperar que haya ganancias o pérdidas. ¿Le voy a pagar desahucio? No. ¿Por qué? Porque se está yendo voluntariamente. Lo mismo vamos a hacer en contratos. Si viene el cliente y les dice, doctorita, necesito un contratito de préstamo de dinero en moneda nacional. Perfecto. Mi tema principal va a ser un contrato de préstamo de dinero. ¿Sí? Ese va a ser mi título. Contrato de préstamo de dinero. ¿Qué cláusulas le voy a poner? Hay cláusulas que van a permanecer siempre en un contrato y son las partes, porque no puede haber contratos sin sujetos. Ahora, primera fórmula.
¿Cuáles son los sujetos de un contrato de compra-venta? ¿Qué se van a denominar las partes? Vendedor y comprador. Vendedor y comprador. ¿Sí? Si le pongo un contrato de compra-venta, acreedor y deudor, ¿va? No. No. Si me piden un contrato de alquiler, ¿cuáles van a ser los sujetos? Acreedor y Arrendatario. deudor en un contrato de alquiler. Arrendatario Arrendatario. y arrendador o propietario. Arrendador. ¿Se dan cuenta? Si me piden un contrato de comodato, ¿cuáles serán los sujetos de un contrato de comodato? Comodante y comodatario. Comodante, el que da. Donador y donatario en donación. ¿Sí o no? Entonces, tipo de contrato que elija, lo primero que debo hacer es reconocer cuáles son los sujetos del contrato. ¿Cierto? Y me hago una especie de lluvia de ideas interna. A ver, un contrato de arrendamiento, de alquiler. ¿Quién puede alquilar? ¿Cualquier persona? ¿El poseedor? ¿El vecino? ¿Quién tiene la potestad? El Propietario de propietario. la casa. Muy bien, el propietario. ¿Puedo poner propietario o puedo poner arrendador? ¿Quién va a recibir el alquiler? El inquilino o arrendatario. Perfecto. ¿Qué está alquilando? Un departamento. El objeto es el alquiler del departamento. Ya tengo. ¿Qué necesita el propietario para alquilar? ¿Qué atribución? Tiene que tener el poder de... ¿Qué lo diferencia al propietario del poseedor? Derecho Civil 2. El poder de... El poseedor, por ejemplo, puede usar y gozar. El propietario puede usar, puede gozar y puede disponer. Entonces, yo para alquilar algo necesito poder de disposición. ¿Y cómo reflejo eso en el contrato? Ese poder de disposición. En una cláusula, poniendo los antecedentes de mi derecho propietario. ¿Qué documento sirve para demostrar el derecho propietario? ¿Qué más? ¿Qué otorga derechos reales? Folios reales. Ojo, recordemos que, ¿sí? El documento idóneo, independientemente de la escritura pública, que se registra en derechos reales, ¿no? Como propietario, el documento idóneo para demostrar mi calidad de propietario es el folio real. Y el único que puede franquear ese folio real es la oficina de derechos reales. Nunca se olvide. Acá no sirve que me traigan el plano a nombre de Dulia, los impuestos a nombre de Dulia, inscripción catastral a nombre de Dulia y el folio real esté a nombre de Natalie. ¿Quién es la propietaria en este caso? ¿Dulia o Natalie? Natalie. ¿Cierto? Natalie. ¿Ya? Porque hay casos en los que el plano está a otro nombre, los impuestos siguen a ese nombre, la inscripción catastral es... Lo que va a primar, folio real. ¿De dónde saco los datos de antecedentes de derecho propietario entonces? Folio real. Zona, manzano, número de inmueble o lote, calle, superficie, colindancias, incluso el antecedente dominial está en el folio real, como han aprendido en Derecho Civil 2. Es decir, del sistema manual ha pasado al sistema informático. ¿No? Ahí dice antecedente dominial, libro primero de propiedad del cercado, fojas partida y año. De ahí ha nacido esa matrícula computarizada. Esos datos los tengo que consignar completitos. Primero, porque si no la alcaldía me observa en la visación, si es que es compra-venta.
Y segundo, porque puede generar confusión. ¿Cuántos dígitos debe tener el folio real? Chicos del aula virtual, ¿cuántos dígitos tiene el folio real? ¿Se acuerdan o no? Trece dígitos. Ni más ni menos. ¿Sí? Ni más, no puede haber 12, no puede haber 11, ni puede haber 14. 13 dígitos. ¿Y por qué 13? Dulia. Dulia nos va a ayudar acá, que es funcionaria de derechos reales. Un sistema creado de este modo porque nos explicaron una vez que es un número que nunca se va a terminar. Claro, es infinito. Es infinito, o sea, jamás lograríamos llenar todos los números. ¿Quién sabe, chicos, en aula virtual, por qué tiene 13? ¿Qué refleja esos 13 dígitos? Dos puntos al que me digan. Es como un código de área, doctor, el territorio donde estamos. ¿Código de qué? ¿De Es, área? por ejemplo, como puede ser como un código de área de donde estamos o de donde pertenezca o donde se haya emitido. Ah, cerca, cerca. Número de registro, se podría decir, doctor. Claro que sí, es el carnet de identidad del inmueble, Claro. ¿cierto? Bien, voy a acordar acá para los de aula virtual y en 2 segundos les paso por favor el nuevo link, ¿ok? Está bien, doctor. Ok, gracias.